Aló. Buenos días, mi nombre es Ricardo González. El día de hoy les voy a presentar una sesión en la que veremos aspectos a tener en cuenta para la construcción de aplicaciones de alto rendimiento en Windows Azure. Eh, Como les decía, pues mi nombre es Ricardo González. Yo hago parte de Synergy Technology and Process Consulting en el rol de arquitecto, consultor en arquitectura de TI y desarrollo de software. Hago parte de los programas Microsoft Most Valuable Professional y Regional Director, que son básicamente programas relacionados al tema de comunidad, de apoyo al conocimiento de las tecnologías provistas por Microsoft y pues apoyo a muchos clientes en la mejor adopción de la tecnología. Sí, no es solamente utilizarla, sino utilizarla bien. Es básicamente como ese rol. Entonces, como les decía, pues vamos a ver elementos importantes sobre las aplicaciones de alto rendimiento en Windows Azure. Pero vamos a entender qué significan este tipo de aplicaciones. Normalmente son aplicaciones que tienen una base de usuarios muy amplia, generalmente global, es decir, que requieren operación 7 por 24, que tienen que presentar unos tiempos de respuesta muy cortos. Otro elemento importante de estas aplicaciones es que puedan ser escalables, que puedan soportar el crecimiento de usuarios fácilmente y puedan soportar muchas solicitudes concurrentes. Por lo general tienen alta carga de transacciones y a su vez requieren bastante ancho de banda, mucha transferencia de información. Esto en las aplicaciones que se desarrollan bajo el paradigma de cloud computing funciona igual que en las aplicaciones que son on-premise, las aplicaciones que tenemos en los data centers privados. ¿Sí? Digamos que los principios básicos son los mismos, pero pues algunas cosas existen en la plataforma Windows Azure que nos pueden facilitar implementar estas aplicaciones. En esta sesión no vamos a entrar en los detalles conceptuales básicos de Windows Azure, es decir, se asume que se entienden los conceptos de Windows Azure Storage, Windows Azure Compute, CDN, SQL Azure, o sea, pues los elementos básicos de la plataforma ya se asume que se conocen. No vamos a entrar en detalle en cómo funcionan, vamos a revisar algunos elementos y conceptos importantes a tener en cuenta dentro del diseño de nuestras aplicaciones. Entonces vamos a revisar algunos patrones de diseño. Entonces lo más importante es el concepto de asincronía en la comunicación, cómo podemos mejorar el acceso a datos y cómo podemos hacer tuning de performance de las aplicaciones, digamos, para incrementar de forma general el rendimiento. Entonces, bueno, estoy escuchando ahí un audio filtrado, no sé qué pasa. Ya, se está yendo un audio. Esperen un momentico. Compartidas, los Shared Access Signatures, ¿sí? Entonces, básicamente el proceso que sigue es que el cliente solicita una firma, solicita acceso a un recurso que está en Blob Storage protegido, ¿sí? Es un recurso protegido que no es público, que requiere un acceso con una llave. Entonces, el cliente solicita acceso a ese recurso, se le genera una llave, ¿sí? Se le genera una llave para poderlo acceder. Y con esa firma, esa llave firmada, pues esa firma digital que se hace con la llave de acceso al almacenamiento de Blob Storage, entonces él puede acceder a ese recurso directamente. ¿Mm? El SAS es el Shared Access Signature, ¿sí? Entonces,
necesito acceso, se le genera una llave y con esa llave va a acceder al recurso. De esa manera también puedo aprovechar el almacenamiento de Blob Storage, así no sea contenido público, para poder acceder a esos recursos. Y esto funciona no solo para lectura, sino también para escritura. Yo puedo crear firmas de acceso compartidas para escritura de recursos. Entonces, este es un mecanismo que digamos, en conjunto con lo que mencionábamos antes de darle acceso directo al recurso, esta sería una forma de darle acceso a recursos que son protegidos. ¿Okay? La red de borde o la red Edge es básicamente un servicio que provee Windows Azure para reducir la distancia física que existe entre los recursos estáticos y los usuarios de esos recursos. Entonces eso es lo que llamamos el Content Delivery Network o CDN. Entonces básicamente, ¿en qué consiste eso? Que yo tengo mi información en un contenedor público, un contenedor de Blob que es público. Para hacer que ese contenido llegue más rápido a los clientes, lo puedo colocar físicamente más cerca. ¿Cómo lo hago? Publicando dicho contenido en el Content Delivery Network, el CDN. Entonces, el CDN me permite acercar el contenido desde mi data center, en donde está desplegada mi aplicación y mi contenido, a una red de más o menos 25 ubicaciones mundiales en las cuales puede replicar ese contenido estático. Entonces, es más cerca para un usuario en Vietnam acceder a un recurso en el data center o en el CDN de Singapur que accederlo en el data center de South Carolina en Estados Unidos. El tiempo de respuesta seguramente va a ser por ahí la tercera parte. ¿Sí? Entonces, esto nos permite acercar los recursos estáticos a los usuarios. Obviamente, pues digamos que la razón son los saltos de red, que voy a tener muchos menos saltos de red probabilísticamente hablando. La idea de usar CDN es para, sobre todo, principalmente para contenidos que tienen una expiración larga, es decir, son contenidos que no tienen vigencia corta, que no tienen una vigencia corta, que tienen una duración considerable y entonces pues se puede mantener ahí mucho tiempo para que en el largo plazo el tiempo de respuesta y los recursos consumidos sean mucho más bajos. Entonces, básicamente lo que hace es que el CDN lo direcciona al punto más cercano de presencia y los DNS resuelven cuál es ese punto de mayor cercanía. ¿Sí? El punto de presencia de mayor cercanía. ¿Okay? Otra característica, como les decía, es que ese contenido se replica bajo unas reglas de duración, de expiración. ¿Sí? Por defecto están en 72 horas. Pero uno puede configurar tiempos mucho más largos. ¿Sí? Entonces, básicamente uno hace esta configuración directamente desde el portal de administración. Se habilitan, por ejemplo, las cuentas de almacenamiento que requieran CDN. ¿Sí? Y lo que van a tener son dos URLs. Un URL del Content Delivery Network y un URL del Windows Azure Storage. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros lo que debemos hacer en nuestra aplicación es reemplazar
los URLs de Windows Azure Storage por los URLs del CDN. ¿Mm? Entonces, eso es una forma de hacerlo. Otra manera de hacerlo es utilizando un CNAME de los dominios. El CNAME es básicamente un alias de un dominio. Entonces uno podría crear alias de dominio para que apunten, en vez de al Windows Azure Storage, que apunten al CDN. Y de esa manera pues hacerlo mucho más sencillo. ¿Mm? Con CDN también podemos implementar streaming. Entonces esto es otra de esas características que funciona muy bien para cualquier tipo de aplicación, sobre todo en contenidos estáticos multimedia. ¿Listo? Importantísimo también el tema de disponibilidad. El CDN tiene una disponibilidad de 99-95, que es realmente alto. Cada 9 de esos es un tema exponencial en tiempo. Entonces es bien alta la garantía de disponibilidad del servicio. Veamos, bueno, el comportamiento por defecto, como les decía, es mantener por 72 horas el contenido en el CDN, ¿sí? Pero uno puede modificar utilizando unos headers de control y con esos headers de control pues yo puedo configurarlo para que deje de ser 72 horas a que sean semanas o meses incluso, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces ahí va a estar en el CDN y yo puedo aprovechar mucho más, reducir la latencia utilizando tanto CDN como el caché que tienen los proxies de red. Pues, por ejemplo, los proxies en cada compañía normalmente generan un caché y los mismos browsers, ¿no? En los archivos temporales de Internet lo que hace es mantenerse un caché de los documentos que son estáticos, los contenidos estáticos. Entonces, si le damos un tiempo más alto de vida, ese caché va a ser vigente por mucho más tiempo. La forma más eficiente de usar pues, expiración de contenido es con los URLs versionados. Es que el mismo URL me indique la versión como tal del recurso, y de esa manera básicamente pues ya no se vuelve a acceder el recurso que no es. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen PNG que tiene una fecha 2010-0801. Podemos con la misma fecha con la fecha del archivo podríamos controlar la versión. Entonces logo.2010-1029. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estos son dos recursos diferentes en el Blob Storage y en el CDN, ¿sí? Y de esa manera pues podemos controlar el versionamiento. Si nosotros cambiamos, tendríamos que cambiar a cuál archivo estamos apuntando en el HTML de la aplicación para poder mantener las diferentes versiones del contenido. Veamos un momento entonces en el portal de Windows Azure cómo podemos configurar el CDN. Entonces voy a iniciar acá, compartir un escritorio remoto. Bueno, acá estoy en mi cuenta en mi portal de Windows Azure, en el cual voy a irme a la sección de servicios hospedados, almacenamiento y CDN. Entonces, por ejemplo, digamos acá, yo tengo estas dos cuentas de almacenamiento. Están colocadas en el data center de South Central US. Ambas están en South Central US. Y vamos a ir a la sección de CDN. En CDN, por ejemplo, yo puedo colocar contenido que están en los roles de servicios o en las cuentas de almacenamiento. Entonces, si se fijan acá, yo ya tengo configurado un endpoint de CDN para esta cuenta que se llama RG Labs. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace cuando se coloca en el CDN? Se crea un nuevo URL
y ese URL está apuntando a la red de CDN, ¿sí? Es el mismo contenido copiado de mi cuenta de Storage RG Labs, copiado en la red CDN, con vigencia por defecto de 72 horas, ¿sí? ¿Cómo puedo crear un endpoint? Vamos a crearle, por ejemplo, aquí a RG Labs otro endpoint. Vamos a crear un nuevo endpoint. De hecho, vamos a crearlo a R. González. Entonces, vamos a seleccionar R. González. Vamos a crear el URL origen es este, R. González Blob Core Windows Net. Vamos a habilitar CDN. Vamos a colocarle también un endpoint con SSL. ¿Sí? El query string es también para cuando el acceso a ese recurso se pueda hacer por query string sobre una aplicación. Entonces que me permita hacer ese consumo del CDN también. Entonces digamos que acá coloquémosle un endpoint. Este proceso de creación del CDN toma hasta 60 minutos para hacer la copia de los contenidos, porque pueden ser, recuerden que pueden ser terabytes de información. Entonces lo que plantea básicamente es que pueden tomar hasta 60 minutos, y en estas cuentas tengo muy poquito contenido, entonces esto no se debe demorar mucho. Ahí está en el proceso de creación. Vamos a habilitar el CDN. Bueno, listo. Entonces, digamos que es un proceso muy sencillo. Miren, aquí ya quedaron creadas dos endpoints en la red CDN, y lo que yo debo utilizar entonces es mi URL para esos endpoints, es el que me entrega acá, que me entrega la configuración del portal. Entonces en este caso az32043.bo.mssdn.net, ¿sí? Ese es el endpoint que yo voy a tener para el acceso al contenido en el CDN. Y esos son los URLs que yo debería colocar, o sea, es el root del URL que debería colocar en el HTML de mi aplicación, para no apuntar a los recursos en la cuenta de storage. Fíjense, porque es que las cuentas de storage tienen otro URL, por ejemplo, rglabs blob core windows net, mientras que en CN teníamos az32043bomsicdn.net. ¿Sí? Entonces es muy sencillo la configuración. Voy a eliminar estos endpoints de una vez. Toma igual 60 minutos borrarlos de la red de CDN, dependiendo del tamaño, pero pues estos se demoran básicamente nada. ¿Ok? Vamos a pasarnos nuevamente a la presentación y continuar con los siguientes items. Bueno, el siguiente truco que vamos a ver es el tema de caché. Básicamente la idea es mantener datos en caché para evitar tener que acceder a la capa de datos. La capa de datos siempre es más lenta que el caché en memoria o el caché distribuido. Entonces, cosas como el manejo de sesión, el carrito de compras, o sea, el manejo de sesión o los datos de referencia son el tipo de información que normalmente debería mantenerse en caché. ¿Por qué? Uno, la sesión, pues bueno, la sesión es volátil, va cambiando y todo, pero pues debería utilizar un servicio de caché en memoria para almacenarla. Y los datos de referencia son datos que normalmente no cambian con frecuencia. Entonces uno puede mantenerlos en memoria y reducir la presión sobre la base de datos. ¿Qué tipo de datos pueden ir? Por ejemplo, el ejemplo más claro es el catálogo de productos, que son información que no cambia. Cosas como las listas de países, ciudades, departamentos,
tema geográfico, el tema pues, de selección, todos los datos que son de selección, que son referencias, eso no es necesario ir a la base de datos en cada request. Yo lo que debería es mantenerlo en memoria. El día de ayer hicimos un webcast específico sobre el Windows Azure App Fabric Cache, en el que vimos bastante detalle, pero pues como les digo, básicamente en lo que consiste es traerse la información a memoria y mantenerla y accederla desde memoria, reduciendo la carga en el almacenamiento. Windows Azure App Fabric Cache es un caché distribuido. Entonces, yo puedo tener muchas aplicaciones clientes, aplicaciones web que consumen el caché, pero el caché se ve como una sola unidad, ¿sí? Como si fuera uno solo, así esté almacenado en muchas máquinas. El caché está distribuido en varias máquinas, pueden ser 2, 5, 10, 20, 40, dependiendo del tamaño del caché, pero para nosotros como consumidores de ese caché es uno solo, se ve como un solo namespace. Y la infraestructura del servicio de caché es la que se encarga de resolver cuál es el proveedor que lo entrega. El rendimiento de este servicio es altísimo, es muy bueno, sobre todo cuando podemos hospedarlo localmente o en el mismo data center de las aplicaciones. Ahí se reduce muchísimo la latencia de red. Es altamente disponible, aunque no está replicado entre las máquinas. Es posible tener una tolerancia a fallos en el sentido de que si se cae una de las instancias, no se me afecta todo el caché, sino se me afecta solo una parte de ese caché. Este es el equivalente del App Fabric, del Windows Server App Fabric Caché. Implementa las mismas interfaces, implementa los mismos servicios, tal cual que el servicio que se utiliza on-premise, entonces yo puedo intercambiarlos de manera transparente. Puedo integrar el Access Control Service, el ACS, el servicio de control de acceso para autenticación y autorización al recurso, al caché. Y digamos que es como la oferta que provee Microsoft del servicio de caché. Hay otros servicios, hay otras funcionalidades que se pueden utilizar como Memcache. Memcache es una implementación de un caché distribuido. La versión más reciente funciona con Windows Azure 1.3. Pero ¿qué sucede? Que digamos, a diferencia del Windows Azure App Fabric Caché, yo soy responsable de administrar las instancias y tengo que pagar por el cómputo requerido, por las unidades de cómputo requeridas para hospedar el caché distribuido. Entonces, digamos que pueda que en un tamaño muy pequeño, con caché no distribuido, inclusive podría ser más barato que Windows Azure App Fabric Caché, pero al final, por ejemplo, sobre todo en escenarios muy grandes de caché, donde está altamente distribuido, realmente sale más efectivo el costo del Windows Azure App Fabric Caché, y sobre todo por el tema administrativo y de configuración. Yo en el Azure App Fabric Caché no tengo que hacer nada del provisionamiento, configuración, administración, gestión de ese caché, mientras que con otros servicios yo tendría que hacerlo todo a mano. Entonces digamos que hay temas de costos implícitos que van ahí en la administración y en la operación de dichos servicios que a la larga son mejores con el servicio de App Fabric Caché. Integración, pues el Fabric Caché provee integración nativa para los servicios de sesión y caché de salida de página. ¿Qué significa? Cuando yo ejecuto una página, yo puedo colocar ese HTML resultante en caché, de tal manera que cuando me llegue un request exactamente igual, entonces en vez de ejecutar la página, se entrega el HTML desde el caché. Se puede almacenar cualquier objeto administrado serializable. Y no hay límites en el tamaño. Pero yo puedo también configurar un caché cercano, es decir, un caché local en la unidad de cómputo. Y en ese caso,
no es socialización, sino serialización. No tiene costo de serialización. Convertir a una secuencia de bytes y desde una secuencia de bytes a un objeto. Es serialización, la corrección de ortografía se me fue ella. Bueno. ¿Cómo configuro el AppFari Cache? Pues es básicamente un elemento de configuración en el webconfig, en cual yo defino el URL del servicio, que eso me lo da el portal de administración, el token de autenticación que yo voy a utilizar para acceder a ese caché, y ya con eso es suficiente. Puedo también configurar el manejo de sesión, entonces yo puedo utilizar el tag de Session State del webconfig para utilizar el proveedor de Distributed Cache. También puedo utilizar el proveedor de caché de salida, Output Cache, y todos estos elementos son del config, del webconfig, entonces simplemente coloco ahí esa configuración y ya mi aplicación está en capacidad de utilizar esos servicios. Yo puedo utilizar en código la colocación de objetos específicos en caché y es muy sencilla la configuración, pues todas las secciones de código que debo utilizar, debo crear el caché, debo colocar el objeto con un nombre, una llave y el objeto y obtener el objeto desde el caché a través de la llave y ya. Entonces básicamente si no encuentro el objeto en el caché es un cache miss, que es básicamente que yo tengo que ir al origen de datos para obtener el objeto como es y ahí sí cargarlo en el caché y ya. Es muy sencillo. El patrón de caché es básicamente yo trato de ir al caché, si no encuentro el objeto voy al origen del objeto y luego de obtenerlo ahí sí lo cargo en el caché y en el siguiente intento lo trato de leer del caché. Ya en ese momento el objeto se encuentra en el caché y ya el acceso es mucho más rápido. Es el patrón normal de utilización de caché. Otro truco importante en la optimización de las aplicaciones es el particionamiento de las bases de datos. ¿Sí? El particionamiento también se llama sharding. Entonces en SQL Azure yo puedo configurar manualmente ese particionamiento, es decir, dividir las tablas de mi base de datos, sobre todo las tablas grandes que tienen más acceso, las puedo dividir para reducir la carga en una sola instancia de SQL Azure. Entonces, si yo tengo todos mis datos digamos, el catálogo de clientes o el catálogo de productos, no, el catálogo, sí, cualquiera, de la A a la Z los tengo en una sola base de datos. Cuando tengo muchos hits concurrentes a la aplicación, entonces esa tabla y estos datos van a ser altamente solicitados. Normalmente son datos que no, o sea, los datos que se particionan son datos que no se traen todos, que no se utiliza un full scan para obtener los datos, que no se trae un select asterisco, sin wheres, sino que yo tengo datos específicos en secciones que yo quiero utilizar. Entonces la idea es dividir esa carga, esos datos en diferentes unidades de procesamiento. Entonces puedo dividir de la A a la M y de la N a la Z. Tengo dos instancias, entonces cuando me pidan un dato de la A a la N, voy a la instancia 1, cuando me pidan un dato de la N a la Z, voy a la instancia 2. ¿Sí? De esa manera, o cuando piden datos en ambas partes, pues yo paralelizo la consulta. ¿Sí? Una parte se ejecuta en una instancia y otra parte en la otra. Al final, lo que yo tengo es una respuesta mucho más rápida, porque es procesamiento paralelo o porque solo lo hace la unidad que está involucrada y no lo hacen todas las unidades. ¿Sí? Entonces, este modelo de partición de sharding depende totalmente de los datos, o sea, no todos los datos se tienen que particionar igual, depende del volumen de datos, depende del tipo de acceso que yo tengo sobre esos datos, o sea, hay varios factores que determinan cómo yo debo hacer ese particionamiento, pero una vez analizado para los diferentes tipos de datos, pues entonces yo puedo implementarlo muy fácilmente. ¿Ok?
Otro punto, digamos que más como del proceso de afinamiento de una aplicación, es que siempre debo hacer la tarea de medir. O sea, yo no puedo afinar con simplemente suposiciones, con impresiones, sino que yo tengo que tener claro cuáles son los tiempos que estoy teniendo en mi aplicación, sea en la parte web, sea en los servicios, sea en la base de datos. Tener datos reales de mediciones de respuesta que me digan cómo se está comportando mi aplicación. Una vez con esos datos, yo ya puedo empezar a hacer optimizaciones en donde creo que va a tener mayor impacto, ¿sí? Entonces, partiendo de esa idea, de ese concepto de que mido y luego optimizo, entonces yo tengo pues tengo varios puntos y varias herramientas con las cuales puedo jugar. Por ejemplo, Windows Azure hospeda los roles web con Information Server completo, de tal manera que yo puedo hacer cosas como instalar extensiones, los URL rewrites, URLs cachés, cosas que me permiten optimizar la respuesta de mis aplicaciones. Entonces yo puedo instalarlas, configurarlas como yo quiera, ¿sí? También puedo configurar en Information Server con los pools de aplicación necesarios, con todas las características que me da Information Server en sí para mejorar el rendimiento. Entonces eso lo puedo hacer. Otra recomendación general es que en el ambiente de producción yo compilo en modo de release. ¿Para qué? Para que mi código no tenga símbolos de depuración y la ejecución tienda a ser más rápido. Eso enfocado en el tema de rendimiento. Si yo creo que mi aplicación es muy débil todavía, no tiene los elementos de calidad necesarios, pues en esos casos sí despliego con depuración y con símbolos pues para poder, digamos, analizar cualquier problema. IntelliTrace es una herramienta muy útil para la búsqueda de problemas y el seguimiento de la ejecución de la aplicación, pero también es muy costosa. Entonces, IntelliTrace no se debería habilitar si yo lo que estoy buscando es rendimiento. Si tengo problemas si tengo problemas de calidad del comportamiento de mi aplicación, pues lo instalo o lo configuro, pues, pero si no, si realmente ya no tengo ese tipo de problemas y lo que busco es rendimiento, no debo habilitar IntelliTrace porque me genera una carga importante, ¿sí? Otro elemento importante a tener en cuenta es el número de instancias de procesamiento que tengo. Yo debo tener el número de instancias necesario y adecuado para la respuesta que se requiere. Es posible que se requiera escalabilidad dinámica. ¿Por qué? Porque yo puedo tener, por ejemplo, picos predecibles. Yo puedo saber que a la hora del almuerzo es cuando más usuarios entran a mi aplicación, ¿sí? O puede ser que tenga valles de comportamiento, digamos que a las 3 de la tarde no entra ni el 10% de los usuarios. Entonces yo podría configurar escalabilidad dinámica para incrementar o decrementar el número de instancias que se requieren para mantener un tiempo de respuesta adecuado. Otros elementos más avanzados para optimizar el rendimiento son el tema de compresión para el contenido dinámico. Por ejemplo, todo el tema de objetos, scripts, documentos de Office se pueden comprimir para que el tiempo de transferencia sea más corto y la sensación de respuesta sea más rápida. ¿Mm? También están los pools de aplicación, se tienen que configurar de tal manera que, por ejemplo, se reciclen en periodos de tiempo que no afecten la ejecución de las aplicaciones, ¿sí? Es decir, que, por ejemplo, no se recicle un pool de aplicación en el momento en que hay un pico de operación. También determinar si hay leaks de memoria, es decir, que hay memoria que no se está liberando adecuadamente. Entonces, cuando esa memoria no se está liberando adecuadamente, es importante, uno, corregir el problema del leak, digamos, el origen del leak. Esa es la forma pues, más adecuada de empezar a hacerlo.
Pero mientras tanto, como un workaround, se puede utilizar el reciclaje del pool para que la memoria no crezca tanto en el tiempo y no se deteriore el rendimiento de la ejecución. ¿Mm? Existe un módulo que se puede instalar en Information Server, que es el módulo de calentamiento, el Warm-Up Module, que básicamente lo que hace es que cuando se reinicia un pool o cuando se inicia Information Server, la aplicación, digamos que la lista para que pueda responder más eficientemente a los requests de la aplicación. ¿Mm? Otro elemento importante es configurar adecuadamente las trazas de Windows Azure Diagnostics para que podamos tener información correcta, información certera del comportamiento de nuestra aplicación y poder hacer el afinamiento pues en la medida que se requiera. Okay. Entonces, digamos que como resumen, lo ideal es como aplicar esos diferentes conceptos que mencionamos, ¿no? El patrón de consumo asíncrono de los recursos, la no intercepción de los recursos estáticos, es decir, mandar directamente al origen al usuario, utilizar CDN, el Content Delivery Network, eh, utilizar acceso público directo al storage, privado con firmas compartidas, utilizar CDN, manejo de versiones de los URLs para controlar la expiración de los contenidos, utilizar caché en el acceso a los datos, con el app Fabric Caché, y hacer particionamiento de base de datos. Son algunos de los elementos más importantes que tenemos. El último que tenemos es el tuning, el afinamiento como tal de las aplicaciones, ¿sí? Entonces, digamos que tener en cuenta que hay muchas herramientas ya como parte de la aplicación, de la plataforma que podemos utilizar para mejorar el rendimiento, ¿no? Sí, mencionamos varios, el procesamiento asíncrono, el acceso al storage, el CDN, el caché, particionamiento, son elementos que ya vienen casi listos con la plataforma para poder ser utilizados y mejorar el rendimiento de nuestra aplicación. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta al respecto. Estoy casi seguro que sí. Podemos utilizar la interfaz de Q&A de Live Meeting, si lo requieren. No veo muchas preguntas por acá.